Buen día, este es otro capítulo más de la cita en directo, el programa que busca orientarnos en temas de salud. Hoy me acompaña nuevamente el doctor José Leonardo González. Él es médico ginecólogo obstetra con una especialidad en materno-infantil, fetal, perdón, materno-fetal. Bienvenido, doctor, ¿cómo está? Muchísimas gracias por esta invitación. Sin duda, pues debatiendo muchos temas importantes de la salud integral de la mujer y también de nuestros niños, por supuesto. Claro, doctor. El doctor le recuerdo que nos puede localizar en 97.7 de Arcamedia y en todas las plataformas de Panamá en Directo y de Arcamedia, igual en la página www.panamaindirecto.com. Con el doctor José Leonardo González vamos a conversar sobre los embarazos de alto riesgo, porque cuando una mujer está embarazada y en sus primeros evaluaciones, doctor, una de las probabilidades es que eso, que vaya a tener un embarazo al torreo. ¿Cómo se termina esto, doctor José Leonardo? Sí, muy buena pregunta. Hoy en día en medicina hemos avanzado bastante en tratar de estratificar esos riesgos usando diferentes pruebas. Es importante mencionar que el embarazo per se es una noticia que generalmente es de envergadura de felicidad dentro de una familia, totalmente planificado, y no tiene que dejar de serlo de esa manera porque casi el 80% o digamos 8 de cada 10 embarazos son embarazos de bajo riesgo, es decir, que no presentan muchas complicaciones ni maternas ni fetales y por ende son esos momentos felices en los que la familia crece, la familia pues recibe un miembro más, etcétera. Pero sí es importante mencionar que de esos 10, dos pueden terminar siendo embarazos de alto riesgo. Y esos son los que tenemos que detectar de forma temprana para ser referido a las diferentes especialidades. Y para ello, como le mencionaba, juega un papel muy importante la historia clínica, los antecedentes que tenga la paciente, las enfermedades que tiene la paciente, pero también las diversas pruebas de tamizaje que se realizan al inicio del embarazo y que nos pueden determinar entonces ese riesgo materno o ese riesgo fetal. Claro, doctor. Y definitivamente, cuando el doctor nos decía que ha evolucionado tanto, eh, he conocido casos, por ejemplo, de mujeres que, bueno, voy a preguntar, esto más adelante se lo voy a preguntar, pero que en ocasiones en los trabajos, doctor, es una pregunta quizá un poco complicada para el doctor José Leonardo, pero estoy convencido que es un hombre honesto y bien, un médico de estos que uno debe respetar. Aparecen mujeres, soy embarazo de alto riesgo, y el doctor, ahora que el doctor me hizo un 2%, es alto, pero también es bastante bajo, doctor. Entonces, ¿cómo un médico determina o cómo una persona, una mujer determina? Porque, contra, usted está casado con un excelente médico, dicho sea de paso, tenía que decirlo, pero paso y le digo que me decía una persona ya bastante adulta en una ocasión, mi superiora en una empresa donde yo trabajé, porque una persona me presentó esto y yo digo, y ella me dice, Jorge, hay dos cosas que no deben ser complicadas para la mujer. El periodo menstrual y los embarazos son una enfermedad. ¿Qué nos dice el doctor de esto? Sí, le Se parece toma una la cara cifra el baja. doctor. Parece una cifra baja, sí, 20%, 2 de cada 10, pero sí dejar claro que el embarazo per se no es una enfermedad. De hecho, el embarazo definámoslo como una etapa de la vida de una mujer que complementa la etapa integral de la mujer y que forma parte de una de las etapas que pues una mujer decide llevar a cabo o no llevarla dentro de un marco social importante. Pero si nosotros ponemos en el tapete la sintomatología que naturalmente produce la gestación o el embarazo durante el primer trimestre, pues yo me imagino, y es lo que veo en los consultorios, que es una situación bastante compleja, complicada, porque pues nadie se siente bien, no tolerando las comidas, vomitando a cada rato, sintiendo que se desmaya, que le da mucho calor, que pierde el apetito. Definitivamente que es una situación que parece una enfermedad, pero lo importante acá es que son etapas, que son momentos transitorios del embarazo, y yo siempre digo,
se van a ir compensando cuando escuches el corazón de tu bebé, cuando ya lo Claro, veas, eso se va compensando, pero no podemos malinterpretar que esta sintomatología propia de una gestación que va bien, que es saludable, porque a veces en broma y en serio muchos ginecólogos le dicen a la paciente, ah, está vomitando mucho, bueno, eso es señal de que el bebé va creciendo bien. Entonces, claro, pero la mamá está demacrada, trasnochada, arqueando, con náuseas, con asco, y solemos pensar o decir, ah, es que mi embarazo es de alto riesgo porque estoy muy mal. Claro, hay situaciones médicas en las que los vómitos del embarazo al inicio se vuelven una patología mucho más seria y que lo vuelve un embarazo de alto riesgo, pero si esa es la connotación, va a ser transitoria. Otra cosa por la cual las mujeres también dicen que es embarazo de alto riesgo, pero ya son percepciones propias de la evaluación de la mujer, es cuando ya entramos en el segundo trimestre, como yo les digo a ella siempre. El bebé ya sale de la pelvis hacia el abdomen, empieza a crecer, comienza a comprimir estructuras vecinas y comienza a cambiar el eje de la columna vertebral, provocando lumbalgia, dolores de espalda, etcétera. Todo eso es parte del negocio, como dice uno, pero yo sé que debe ser muy desagradable y muchas veces son motivos por los cuales la paciente a veces le dice al jefe esto, pero en realidad todos somos conscientes de que un embarazo de alto riesgo debe ser catalogado de esa manera por un experto y generalmente ningún ginecólogo va a hacer ese tipo de certificaciones sin pruebas objetivas que ya contamos y que sé que vamos a ir hablando poco a poco, que digan, es así, tenemos algo de riesgo importante más que la sintomatología, porque yo estoy seguro que si nosotros tomamos en cuenta la opinión propia de la mujer, pues sí, pareciera que en algunos momentos del embarazo está enferma. Pero bueno, esas son cosas que le toca llevar también a los esposos, a la familia claro. y pues llevarlo como un núcleo social importante. Y yo me reí un poco y le pido perdón a las mujeres y claro, yo creo que los hombres jamás vamos a imaginar qué es estar embarazados porque Claro. obvio, lo que nos escribió el doctor hace unos instantes, el primer trimestre que se siente náusea, que si tengo que vomito 2, 3, 4 veces al día, que se mide macro, que si esa barriga comienza a crecer, que si la incomodidad cuando van pasando los meses, oiga, yo no sé aquellos que tienen barriga, pero dormí con un abdomen irregular. Bueno, aquellos que tienen bastante volumen de varones deben imaginarlo, pero no es nada placentero. Y, sin embargo, bueno, el doctor nos escribía, doctor, ¿y cuáles son esas pruebas revolucionarias que han surgido que ahora ustedes le facilitan y a un hombre como el doctor José Leonardo, que está bastante joven todavía, creo yo, le sirve para tratar de determinar si un embarazo va por buen camino o no? Por supuesto, fíjese que hoy en día nosotros invertimos mucho más tiempo en las primeras citas, contrario a lo que la gente puede pensar, porque la gente dice, bueno, pero es que el bebé se ve más bonito ya en el tercer trimestre, ya cuando tenemos ya 7, 8 meses, y quizás la gente puede pensar que en el sonido y esto pues vemos más detalle y es todo lo contrario. Nosotros ahorita mismo la tecnología nos permite ver más cosas, predecir más cosas cuando estamos más pequeños, es decir, a las 12 semanas, 13 semanas de embarazo. Entonces, eso es lo que nosotros hacemos, que en estas primeras citas ofertamos el tamizaje del primer trimestre y voy a decir algunas cosas que probablemente algunos ginecólogos o personas que también hayan tenido este tipo de estudios digan, bueno, pero eso a mí ya me lo habían hecho. Sí, desde muchos años atrás nosotros en el primer trimestre evaluamos por ultrasonido si el bebé tiene o no presente el hueso nasal, eso lo podemos ver por ultrasonido. Medimos la translucencia nucal del bebé también, porque sabemos que si está más engrosado, hay más riesgo de que el bebé tenga algunos síndromes o que pueda tener malformaciones. Evaluamos algunos vasos del bebé, como por ejemplo el Doppler fetal, del ducto venoso. Vemos también el corazoncito, todo eso lo podemos ver a las 12 semanas, es decir, 2 meses y medio para ver, sería, sí, 3 meses hablando como habla el tiempo de la gente, 3 meses, ya podemos ver eso, si tiene regurgitación tricuspide en una de sus válvulas cardíacas. Y otra cosa importante que se añade es medir el flujo sanguíneo a través de la placenta. Entonces, de alguna manera alguien dirá, bueno, pero mi doctor midió mi translucencia nucal. Sí, probablemente su doctor midió su translucencia nucal, pero hoy en día nosotros lo que hemos estado haciendo es integrar eso en diferentes software.
Es decir, Claro, que nosotros lo que buscamos es complementarlo con más datos sonográficos que usamos hoy en día y también sustancias que medimos en sangre que antes no se medían tan complejas. Por ejemplo, esta prueba, hacemos el ultrasonido y le tomamos muestras en sangre a la mamá porque sabemos que la placenta produce algunos componentes que le llamamos biomarcadores que la beta-HCG libre, ya son nombres técnicos, la papa, y el factor de crecimiento placentario. Eso nos puede traducir también el riesgo que tiene la paciente de desarrollar preeclampsia en el embarazo, de desarrollar restricción del crecimiento fetal, de tener un parto prematuro. Entonces ya no es un ultrasonido aislado en el cual el médico evalúa hueso nasal, ve translucencia nucal, sino que lo integramos a través de un software logarítmico y podemos predecir el riesgo de todas estas aneuploidías. Entonces se dan cuenta que es un tamizaje que no solamente se enfoca en ver el riesgo que puede tener ese feto, sino que también buscamos el riesgo que puede tener esa madre para desarrollar algunas enfermedades del embarazo. Pero, ¿qué es lo más importante? No es decirle a la paciente, mira, sacaste un riesgo alto para desarrollar preeclampsia, sino decirle, ¿sabes qué? Sacaste un riesgo alto. Por lo tanto, vamos a usar intervenciones médicas de prevención para que no lo desarrolles. Entonces, eso es lo bueno que tenemos hoy en día, que no solamente el tamizaje me identifica a la paciente de alto riesgo, sino que además me permite hacer intervenciones para disminuir esa posibilidad. Actualmente usted podrá haber escuchado hace muchas décadas en la cual la preeclampsia o el trastorno hipertensivo del embarazo, pues nos tocaba recibirlo en el cuarto de urgencia cuando se presentara la patología y se le subiera la presión a la materna. Ya identificándola de los 3 meses de gestación, le damos medicamentos que reducen en un 80% la probabilidad de que esa paciente desarrolle preeclampsia. Entonces, estas son las nuevas herramientas que han podido integrar y que hoy en día nos hacen un manejo bastante óptimo y que nos ayuda a reducir muchas complicaciones que son importantes causas de muerte materna, por supuesto, y también de alteraciones fetales. claro, doctor. Y pensaba un poco lo que decía el doctor hace 20 años, y eso es lo bonito de cuando estoy haciendo este programa, comprenderlo a través de ustedes, cómo la medicina y la ciencia con la tecnología ha ido evolucionando de una manera impresionante. Porque la preeclampsia, doctor, en ocasiones la paciente fallecía. Por supuesto. Y quizás el doctor me pudiera, tal vez en otro momento hablemos la reducción que ha traído este desarrollo que nos habla el doctor de muertes de mujeres después del parto, en el parto. Eh, pero también pensaba un poco, doctor, que esto va amarrado a los chequeos o las citas médicas que deben tener las mujeres. Obvio que si una mujer llega la primera vez en tu semana, estoy embarazada, o la pareja llega pero se pierde y no va hasta el último día, todas estas cosas se pueden complicar, doctor. Lo importante es ir cada mes o cada 2 meses, no sé cómo el doctor lo manejará, a sus citas médicas para evaluar cómo va avanzando su embarazo y cómo va avanzando el feto. Claro, eso que acaba de decir usted es muy importante porque esa es parte de la educación que hay que ir dando poco a poco en la sociedad, porque este estudio que yo le estoy hablando del tamizaje de primer trimestre se hace a las 12, 13 semanas de gestación. Quiere decir eso que si la paciente aparece a una cita a las 16, 15 semanas, ya no le puedo hacer ese tamizaje porque son estudios que están diseñados para realizarse en un tiempo específico del embarazo. Mm. Habría que usar otro tipo de tamizaje que no necesariamente es el mejor, pero bueno, sería el que habría que ofertar toda vez que para nosotros, desde el punto de vista de predicción, el más sensible es el del primer trimestre. Entonces, sí es importante que empecemos el embarazo de forma temprana, pero una vez lo comencemos, vayamos a las citas regulares, porque generalmente al inicio del embarazo, si el tamizaje arroja que es un embarazo de bajo riesgo, probablemente el ginecólogo le va a estar dando citas mensuales hasta que vayamos avanzando más en la gestación. Pero si es identificada como una paciente de alto riesgo, las evaluaciones se pueden hacer de forma más seguida. Y aquí hago una pausa porque yo pudiese decir que el embarazo es de alto riesgo por una causa materna que va a tener repercusión también en el neonato, o no, la mamá no tiene absolutamente nada. El bebé tiene una causa fetal de alto riesgo que también me obliga a hacer un embarazo de seguimiento mucho más estrecho. Entonces, ahí es donde la medicina materno-fetal entra como una subespecialidad
porque pues nos toca ver también al feto como paciente, ya no esperamos a que nazca para comenzarlo a atender, sino que desde el vientre de su madre se vuelve un paciente y muchas veces hay que atenderlo interviniéndolo quirúrgicamente antes del nacimiento para mejorar algunas condiciones que en otro escenario se atenderían después del nacimiento, pero con complicaciones más severas que las que se pudiesen tener si hacemos las cirugías de corrección en algunas patologías muy puntuales para que el feto nazca de mejor manera. Entonces, muchas veces esto es importante mencionarlo porque ahora viene el escenario contrario. Muchas veces los jefes ven a una mamá súper bien desde el punto de vista físico y dicen, bueno, no sé por qué el doctor dice que es un embarazo de alto riesgo. Probablemente es porque la condición grave la tiene el feto. Entonces, esas cosas también son importantes tenerla y eso también genera muchas citas de control, tanto como cuando la materna y hay escenarios lamentables en el que hay complicaciones de ambas partes. Tanto la mamá tiene diferentes patologías como el feto tiene diferentes patologías también. Y yo casualmente, el doctor me dio un poco de elementos de una pregunta que le quería hacer porque creo, más allá de cualquier cosa, que ser ginecólogo obstetra, pero tener una subespecialidad de medicina fetal, es una garantía a las señoras que van a donde el doctor José Leonardo porque estás teniendo una doble vigilancia porque obviamente, y qué bueno que el doctor nos dice esto, una cosa es la condición de la mujer como ella y otra condición es aquel feto que es paciente, que puede venir con una complicación, que puede venir con desarrollar, como dice el doctor, en la formación de su corazón, no sé, muchas cosas que pueden pasar. Pero, doctor, uno ha conocido en la vida mujeres que tienen una pérdida, dos pérdidas muy prematuras y esos son embarazos de alto riesgo por el feto o por la madre. Buena pregunta, porque pudiese ser por una de las dos cosas o ambas. Esto es muy importante porque quizás hace 10 años decíamos nosotros que una mujer, parto de un concepto estadístico, aunque nadie quiere tener una pérdida, es esperado que en la etapa reproductiva de una mujer alrededor del 70% puedan tener una pérdida. Eso hay que decirlo. Entonces, si yo veo el número estadístico, diría que una mujer tenga una pérdida gestacional, o sea, un aborto espontáneo, bueno, es algo que puede ocurrir en su etapa reproductiva. Claro, desde el punto de vista emocional debe ser muy difícil que tu primera gestación sea un aborto. Pero lo cierto es que tú pudieses tener un parto bien, luego un aborto, luego otro parto, y a pesar de que no deja de ser una situación complicada o difícil desde el punto de vista emocional, es importante recalcar que estadísticamente eso puede ocurrir y no se considera una anormalidad. Mm. Cuando ya nosotros comenzamos a tener una mujer que lleva dos pérdidas y peor tres, porque antes nosotros hacíamos intervenciones de estudio cuando las mujeres tenían tres pérdidas, imagínense qué tragedia. Hoy en día ya la mayor de las escuelas y las publicaciones nos recomiendan comenzar a hacer estudios desde la segunda pérdida continua, que ya no sería considerado algo normal o esperado. Pero la pregunta que usted hace es muy valiosa porque muchas veces pudiese ser un problema fetal genético, ¿verdad? Porque hay que estudiar la esfera genética, pudiese ser que su pareja, el papá de esas criaturas, pues hay alguna alteración genética que en combinación con cromosomas suyos pues produzcan pérdidas y eso habría que estudiarlo. Pero también pudiese ser que la mamá tiene alguna patología que predispone a tener pérdidas y generalmente pueden ser múltiples tipos de patología, pudiesen ser enfermedades hematológicas, pudiesen ser enfermedades reumatológicas, ejemplo, trombofilias, lupus, artritis reumatoidea, nefropatías. Entonces, a veces eso es como, digo, es como un anuncio de que algo anda mal en la mamá que tenemos que ir a tratar antes de que siga concibiendo gestaciones que puedan terminar en pérdidas si no hacemos intervenciones adecuadas. Pero también hay que ver la parte estructural porque muchas veces es una anomalía del útero que puede tener la mamá que nunca se ha descubierto. Entonces, por esa razón, nosotros necesitamos evaluar todas estas esferas porque
No solamente puede ser que haya una anomalía del útero, podría ser que la mamá tenga alguna patología, podría ser también que sea un tema genético o hereditario que hay que estudiar en ambas parejas sexuales o la pareja que usted tenga en ese momento. Ujú. Súper valioso. De verdad lo digo, doctor, desde mi desconocimiento, valioso la información que nos ha dado el doctor José Leonardo, porque, y aquí va algo que el doctor en el inicio mencionaba del apoyo del hombre en un embarazo. ¿Por qué? Porque la mujer no está teniendo la pérdida posiblemente, como dice el doctor, por ella, sino por su pareja Bien. porque este elemento, obvio, no, yo no soy médico, no soy ginecólogo, menos medicina fetal, no lo tenía en el radar, pero el doctor lo menciona. Y todavía, doctor, estos diagnósticos de la muerte tiene que estar acostada todo el día, tiene que tener las piernas para arriba, para no tener, no sé, yo hago esta pregunta porque he escuchado mujeres que no, que mandaron a asumir las piernas, que no puedo salirme de la cama, que no puedo caminar mucho. Y sobre todo lo menciono en el campo del periodismo donde, obvio, usted lo conoce, las mujeres a veces tienen que zapatear mucho en la calle y esto les trae complicaciones. Sí, por supuesto. Bien, es importante mencionar que para tener un embarazo saludable, lo que yo menos necesito es a una embarazada sedentaria, acostada en una cama o tirada en un sofá. Para nada. Eso realmente no trae ningún tipo de beneficio, puede inclusive generar algunas enfermedades que compliquen el embarazo. De hecho, yo siempre les digo a las embarazadas, que obvio les falta la energía para poder mover un pie porque sin duda pues tiene un peso encima grande, literal, un peso adicional, un manejo de sangre adicional y todo esto crea fatiga, crea debilidad, pero siempre tiene que estar en movimiento, haciendo actividad física, natación, busquemos lo que se pueda hacer, excepto estar acostada y tirada en una cama. Pero no deja de ser cierto que existen patologías en las cuales muchas veces terminamos en esos escenarios porque no tenemos un diagnóstico oportuno para haber hecho una intervención oportuna. Por ejemplo, le doy un ejemplo en el que pueda ocurrir esto. Una paciente que tiene una debilidad del cuello uterino, que le llamamos nosotros incompetencia cervical, en la que el cuello de la matriz se le abre porque digamos que es un poco débil y se abre, pues para ello, cuando nosotros tenemos a la paciente identificada, lo que hacemos es que en el embarazo le hacemos un cerclaje, que es una cirugía en la cual con unas suturas, en pocas palabras, hacemos un nudo en el cuello y lo cerramos para que ese cuello no se abra cuando el embarazo va creciendo. Pero si no logramos identificar a esa paciente, no sabemos que tiene ese problema desde el primer trimestre en sus evaluaciones, midiéndole el cuello cervical con ultrasonido vaginal, entonces esa paciente nos llega después a las 22, 23 semanas, 24 semanas de gestación con el cuello abierto y ya allí es muy riesgoso hacer un cerclaje porque pudiese también echarse a perder el embarazo. ¿Y qué nos queda? Bueno, esos son los escenarios en que probablemente digamos, bueno, va a tener que estar acostada con las piernas hacia arriba para tratar de evitar que por gravedad el bebé se termine perdiendo. Pero esos escenarios realmente son digamos que no agradables para nadie porque Claro, demuestran que entonces no se hizo un diagnóstico oportuno en el que se le hubiera podido hacer un cerclaje a esa paciente y que pues no tuviera que estar pasando por esa situación. Toda vez que el tener las piernas hacia arriba, estar acostada, no es tampoco algo que nos va a garantizar 100% de que salgamos adelante con el embarazo. Pero bueno, es una medida extrema en la que muchas veces tenemos que quedar por ello. Y también cuando tenemos amenazas de parto pretérmino. Es decir, que la mujer arranca en actividad uterina o labor de parto antes de la fecha esperada y que generalmente se le recomienda a la mujer bajar un poco la actividad física si es que está muy activa, mejorar la hidratación y demás. A pesar de que no necesariamente eso va a impactar en reducir un parto prematuro si se va a presentar, pues tampoco queremos a una madre corriendo por allí con riesgo de que tenga una labor de parto claro. antes de tiempo, ¿no? Entonces, esos serían los escenarios más o menos en los que tomamos ese tipo de posturas de reposo, de descanso. Pero lo ideal sería siempre tener a nuestra embarazada en movimiento. Exacto. Y tal vez ya cerrando esta conversación con el doctor José Leonardo González, médico ginecólogo obstetra, médico fetal. Hoy, doctor, es menos
probabilidades de muerte de mujeres embarazadas que hace 10 años, 15 años, con todo lo que usted, no, por ejemplo, el hecho de tener hoy la medicina fetal, de estar monitoreando al feto, a más allá de la madre misma, ¿ha bajado estos niveles en Panamá o todavía se mantienen, doctor? Bueno, yo diría que somos privilegiados en tener un país en el que tenemos muchas especialidades, porque dentro de la ginecología obstetricia incluso ya tenemos obstetras críticos entrenados en el manejo de la paciente en intensivo embarazada. Yo creo que eso es un plus. Tendría que decir que en los últimos 5 o 10 años hemos tenido una curva bastante oscilante, licenciado, porque las estadísticas iban en descenso hasta antes del 2020, pero luego del 2020 por la pandemia se nos subieron las cifras de muerte materna, bueno, en el país y en el mundo, y de allí no hemos podido todavía reducirlo al nivel que nos exigen las organizaciones internacionales como un país de una renta media un poco alta. Que la tarea más puntual que tenemos, yo creo que vamos en descenso, eso es importante. No hemos llegado a las metas establecidas, pero vamos en descenso. Pero la tarea que tenemos pendiente, licenciado, es que si yo estratifico eso por provincias, pues tenemos una deuda altísima con nuestras comarcas. Entonces Claro, yo creo que ese es el tema, porque pueden haber áreas de la ciudad del país de Panamá en el que tenemos tasas de muerte materna tan bajas que podemos sentirnos muy contentos, pero a la hora de promediar al país, sobresalen las tasas de muerte que tenemos en la comarca Nove Buglé, que tenemos en el área de Bocas del Toro, que tenemos en el área de Darién, incluso en áreas propias de la región de comarcales de Veraguas también. Entonces, eh, hay un trabajo importante que hacer allí y que yo sé que tiene mucho que ver también con la accesibilidad. Entonces, hay que mirar hacia eso porque eso no lo vamos a resolver con tecnología. La tecnología la tenemos y definitivamente que el que tiene acceso a ella pues tiene un beneficio. Pero eso como panameños nos tiene que replantear qué intervenciones podemos realizar en aquellas áreas en las que tenemos tasa de muerte tan alta y que sabemos que con tecnología no es que se va a resolver el problema. y con esa respuesta del doctor José Leonardo González, le quiero terminar para darle las gracias al doctor que nos ha brindado esta oportunidad, que lo conocimos hace tiempo, volvimos a verlo, hemos hecho esta conversación, la verdad, para mí muy, muy interesante, este tema, porque al final lo que dice el doctor José Leonardo, de todo esto, las mujeres en la capital son privilegiadas, la verdad, porque tienen el acceso no solamente a hospitales, a centros de salud, a MINSACAPSI, a las OLAPS, tienen también y a los hospitales de por sí, tienen la capacidad de este monitoreo, porque en el sector público donde labora el doctor José Leonardo, lo hacen. Lo hacen y gratis, le decía el otro día a una persona, si tienes asegurado, y no es muy alto en los centros de salud. Dice alguien, no nos equivoquemos, lo que dijo el doctor José Leonardo sí es cierto, tenemos una deuda con las comarcas, una deuda con las poblaciones urbanos, perdón, marginales de las provincias, de las comarcas y más, incluso, doctor, yo diría de donde hay pobreza, que a veces son urbanos también, pero que no, la mujer no tiene por educación o no tiene por capacidad de movimiento o de transporte el poder hacer todo monitoreo. ¿Dónde más podemos localizar al doctor José Leonardo González? Bueno, también trabajamos acá en el Centro Médico Royal Center, en segundo piso en la Torre B. También ofertamos nuestros servicios ahí en el Hospital Paitilla. Y bueno, definitivamente que la mayoría de las personas me conoce por Ciudad de la Salud, la Caja de Seguro Social también. Gracias, doctor, y nos vemos en la próxima cita en directo. Gracias a ustedes por la invitación. Saludos. Gracias. Oiga, doctor, muy bueno. Qué bueno. Sí, me gustó porque hizo preguntas para resolver dudas de la gente. Esa es la idea. O sea, esto Sí, no es una conversación entre médicos, es para que la gente entienda. sí, y sobre todo desde la curiosidad mía y como usted dice, y lo que usted lo dijo muy bien, cuando alguien me dice, no, que me van a entrevistar, yo digo, yo no voy a entrevistar, quiero conversar. Y cuando uno conversa desde el desconocimiento o con el conocimiento también, pueden aparecer
estas cosas que usted pueda despejar muy bien. Listo. Me comparte por ahí cuando tenga la producción para verla. No, por supuesto, se la mando al correo y se la mando. La prueba usted sabe que yo se la hago llegar antes. Así que Ah, gracias ok. y me saluda la doctora, pues. Cómo no, muchas gracias, licenciado.